En 1962, dentro de una de las prisiones más duras de Estados Unidos, un hombre grabó un disco completo, sin público, sin aplausos, sin una sola persona escuchando desde afuera. 13 años después, ese mismo hombre se convirtió en una de las voces más escuchadas de todo el país, con una canción que llegó al número 1 simultáneamente en 2 listas distintas de Billboard. Y cuando eso ocurrió, alguien recordó que ese disco grabado en la cárcel todavía existía. Esta es la historia de Freddie Fender, la misma voz, grabada 2 veces, con 13 años de diferencia entre el silencio de una celda y la fama de todo un país. Si amas descubrir lo que hay detrás de las historias más increíbles de la música country y tejana, suscríbete al canal. Si quieres conocer las historias de superación que la industria musical prefiere contar solo a medias, no te olvides de darle a suscribirse antes de que sigamos. Valdemar Garza Huerta nació el 4 de junio de 1937 en San Benito, Texas, en el barrio de El Jardín, hijo de Serapio y Margarita Huerta, jornaleros mexicanos migrantes que recorrían Estados Unidos siguiendo las cosechas de temporada. Creció entre algodonales y campos de cultivo del Valle del Río Grande, la misma región fronteriza donde después grabaría, ya al final de su vida, el disco que cerraría por completo el círculo de su historia. La vida de una familia de jornaleros migrantes en esos años implicaba desplazamientos constantes, siguiendo el calendario de las cosechas a lo largo de distintos estados, con escuelas interrumpidas y una educación formal que dependía casi por completo de cuánto tiempo la familia lograra permanecer en un mismo lugar. Ese entorno, marcado por la itinerancia y la precariedad económica, formaría más tarde buena parte de la sensibilidad con la que Fender abordaría, ya como compositor y como intérprete, tanto las baladas country como los boleros de su propia infancia. A los 10 años, hizo su debut radiofónico, cantando en una estación local de Harlingen el tema Paloma Querida, un éxito de la música conjunto que en ese momento definía buena parte del sonido popular de la región fronteriza tejana. A los 16 dejó la escuela, y al año siguiente se alistó en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, donde pasó parte de su servicio en el calabozo por distintas indisciplinas, antes de ser finalmente dado de baja. De regreso a la vida civil, empezó a grabar versiones en español de éxitos del rock and roll estadounidense, bajo distintos nombres artísticos. Primero como el Bebop Kid, con una versión en español de Don't Be Cruel, de Elvis Presley, titulada No Seas Cruel, que llegó a encabezar las listas mexicanas, y después como Eddie, con los Shades, ya con un sonido más cercano al rockabilly. Ese periodo inicial de su carrera, grabado bajo distintos alias y con distintos estilos, revela a un artista todavía en busca de una identidad propia, capaz de moverse con la misma soltura entre el rock estadounidense en español y el naciente rockabilly texano. En 1959, con un contrato recién firmado con el sello Imperial Records, Valdemar Huerta adoptó legalmente el nombre artístico que lo acompañaría el resto de su vida, Freddie Fender. Sobre el sello con el que firmó ese año, circulan versiones distintas. Algunas fuentes lo sitúan en Imperial Records, mientras que otro material que hemos revisado lo ubica en Duncan Records, del promotor local Wayne Duncan. No hemos podido resolver con certeza cuál de las 2 versiones es la correcta, así que este dato debería confirmarse antes de publicar. Tomó el apellido directamente de su marca de guitarra y amplificador favorita, y el nombre Freddie, porque, según explicaría después, la aliteración sonaba bien y vendería mejor entre el público anglosajón. Un cálculo consciente sobre las barreras comerciales que un nombre como Valdemar Huerta podía representar dentro de una industria discográfica todavía muy poco acostumbrada a promover artistas con apellidos mexicanos entre el público general estadounidense. Ese mismo año grabó Wasted Days and Wasted Nights, una balada de blues que se convirtió rápidamente en su éxito más importante hasta ese momento, sonando con fuerza en las radios de Texas y del norte de México, dentro de ese estilo que la crítica musical clasificaría después como swamp pop, la mezcla particular de rhythm and blues, country y sonidos criollos que definía buena parte de la música popular de la costa del Golfo de México en esos años. Los créditos de composición de la canción también presentan una inconsistencia entre fuentes. La ficha de Wikipedia acredita a Wayne Duncan como coautor junto al propio Fender,
mientras que otro material que revisamos antes describe a ese mismo Wayne Duncan como el dueño del sello discográfico, no como compositor. Ambos roles podrían corresponder a la misma persona, pero convendría verificarlo con una fuente adicional antes de dar el dato por cerrado. Todo apuntaba, en cualquier caso, hacia una carrera en ascenso constante para el joven cantante tejano. Pero en mayo de 1960, esa carrera se detuvo de golpe. Antes de seguir, déjame decirte algo. Si esta historia te está atrapando tanto como a mí mientras la investigaba, este es justo el momento de suscribirte. Si quieres que sigan llegando las historias de superación más increíbles de la música country y tejana, no te vayas sin apretar ese botón. El 13 de mayo de 1960, mientras Fender se presentaba en un club de Baton Rouge, Luisiana, la policía subió directamente al escenario y lo arrestó junto a su bajista, acusados de posesión de marihuana. Según relataría él mismo años después, todo se redujo a un par de semillas encontradas en la casa donde se hospedaba durante la gira. Un hallazgo mínimo que, bajo las leyes antidrogas particularmente severas de Luisiana en esa época, resultó suficiente para desatar un proceso judicial completo. La sentencia resultó extraordinariamente severa para lo que hoy se consideraría una infracción menor: 5 años de prisión, que debía cumplir en la Penitenciaría Estatal de Luisiana, conocida popularmente como Angola, apodada la Alcatraz del Sur por la dureza de su régimen interno y por su ubicación remota, rodeada casi por completo por el río Mississippi. Era la misma prisión que años antes había retenido al legendario músico de blues y folk Lead Belly. Un dato que no pasó desapercibido entre quienes conocían la historia de la música estadounidense encerrada entre esos mismos muros. Fender terminaría cumpliendo cerca de 3 años de esa condena. Dentro de Angola, en 1962, ocurrió el episodio que sostiene el título de este video. Freddie Fender grabó un álbum completo, aparentemente con la ayuda de una grabadora portátil disponible dentro del propio penal. El resultado es, todavía hoy, un objeto extraño dentro de la historia de la música estadounidense. Un disco sin una sola muestra de público, sin aplausos, sin gritos ni silbidos, sin ningún indicio sonoro de que hubiera siquiera una sola persona escuchando desde fuera de esa grabación. Ese silencio total resulta todavía más llamativo si se compara con otros discos grabados dentro de prisiones durante esa misma época, como el célebre álbum en vivo que Johnny Cash grabaría años después en la prisión de Folsom, con el público de reclusos participando activamente durante toda la grabación. El disco de Fender no tiene nada de eso. No hay evidencia de un concierto real ante otros internos, ni tampoco una explicación oficial clara sobre cómo, exactamente, se produjo esa grabación dentro de un penal de máxima seguridad. Quienes han investigado después el origen de esas cintas coinciden en que sigue existiendo, hasta hoy, un misterio genuino sobre las circunstancias técnicas exactas de la sesión. ¿Qué equipo se usó? ¿Quién operaba la grabadora? ¿Y por qué una prisión de máxima seguridad habría permitido, o al menos tolerado, semejante producción? El repertorio incluía temas propios de su etapa previa al arresto, interpretados con el mismo estilo vocal que ya lo caracterizaba. Entre ellos, una pieza titulada Village Queen, que llegaría a circular décadas después entre coleccionistas y aficionados a la historia menos conocida de la música estadounidense grabada tras las rejas. El disco, en ese momento, ni siquiera llegó a publicarse. Quedó guardado, casi olvidado, sin que nadie, ni el propio Fender, pudiera anticipar que 13 años más tarde se convertiría en una pieza clave dentro de la reconstrucción pública de su historia. Fender salió de Angola gracias a la intervención directa del entonces gobernador de Luisiana, Jimmy Davis, él mismo compositor y músico country, autor de estándares como You Are My Sunshine, una de las canciones más grabadas de todo el cancionero popular estadounidense del siglo XX. Davis, que había ejercido como gobernador en 2 periodos no consecutivos y que mantenía una relación cercana con el mundo de la música country, a pesar de su cargo político, admiraba el trabajo de Fender y gestionó personalmente su liberación, bajo palabra, después de casi 3 años de condena. Un gesto poco habitual, tratándose de un preso condenado por narcóticos, en un estado con leyes particularmente duras en esa materia.
Sobre las condiciones exactas de esa libertad, circulan dos versiones distintas, ambas documentadas. La versión oficial sostenía que Fender debía mantenerse completamente alejado de la música mientras se resolvía su situación legal. Pero el propio Fender, en una entrevista concedida en 1990 al programa de radio Fresh Air, con la periodista Terry Gross, ofreció una versión distinta. Aseguró que la condición real de su libertad bajo palabra era mantenerse alejado de los lugares que vendieran alcohol, no de la música en sí misma. Cualquiera que fuera la condición exacta, el resultado práctico fue el mismo. La carrera musical de Fender quedó, durante los años siguientes, reducida casi a la mínima expresión. Tras su salida de prisión, según el Handbook of Texas, de la Texas State Historical Association, Fender pasó primero una temporada en Nueva Orleans, tocando junto a músicos como Aaron Neville y Dr. John, dentro de la escena local de Rhythm and Blues, un ambiente musical que lo mantuvo cerca de la industria, sin exponerlo todavía a los circuitos comerciales más grandes. Antes de integrarse a esa escena musical, según relató el Chicago Sun-Times, su primer trabajo en la ciudad fue como busboy en el restaurante Court of Two Sisters, sobre Bourbon Street, empleo del que lo despidieron en menos de una semana después de derramarle helado encima a unos clientes. Pronto regresó a San Benito, su ciudad natal, donde empezó a trabajar como mecánico de automóviles para poder mantener a su familia, que ya incluía varios hijos con su esposa, Evangelina Banje Muñiz, con quien se había casado en 1957. Durante esos años, tomó clases de sociología en el Del Mar College de Corpus Christi, en un intento consciente de construirse una alternativa profesional fuera de la música, ante la incertidumbre real de si alguna vez volvería a tener una carrera artística viable. La música quedó relegada a los fines de semana, y ni siquiera de manera libre. Debido a las condiciones de su libertad condicional, Fender solo podía presentarse en salones y clubes que no tuvieran licencia para vender alcohol, una restricción que limitaba drásticamente el tipo de escenarios disponibles para un músico que buscaba reconstruir su carrera, reduciéndolo prácticamente a bailes comunitarios, fiestas privadas y pequeños salones familiares del sur de Texas. 12 años transcurrieron así, entre el taller mecánico, las aulas universitarias y presentaciones ocasionales de fin de semana, sin que nada indicara que el hombre que alguna vez había sonado en las radios de Texas volvería a tener una oportunidad real dentro de la industria musical. En 1974, Fender conoció al productor discográfico Huey P. Mox, propietario del sello independiente Crazy Cajun, con base en Houston, y una de las figuras más peculiares de la industria musical texana de esa época. Mo, que según distintas fuentes periodísticas, también había pasado tiempo en prisión en algún momento de su propia vida, convenció a Fender de dirigir su música hacia el country, sin renunciar a sus raíces hispanas, en un momento en el que la industria discográfica todavía consideraba ese cruce de géneros una apuesta comercialmente arriesgada. Después de probar distintas ideas que no terminaron de funcionar, incluyendo una canción de reggae jamaicano cantada en español, Meu convenció a Fender de grabar una versión de Before the Next Teardrop Falls, una canción escrita por la secretaria Vivian Keith y el compositor profesional Ben Peters, ya establecido en Nashville gracias a éxitos previos como Turn the World Around, de Eddie Arnold. La canción, concebida originalmente como un encargo rutinario para una editorial musical, ya había circulado, sin mayor éxito, en más de 30 grabaciones distintas de otros artistas desde finales de los años 60, incluyendo una versión country menor de Dwayne D. en 1968. Fender grabó su versión en apenas unos minutos, en los estudios Sugar Hill de Houston, cantando el primer verso en inglés y el segundo completamente en español, casi de manera improvisada, sin que existiera un plan previo detallado para esa decisión bilingüe. Era, según reconocería después, un tipo de música que nunca le había gustado especialmente. En ese momento de su carrera, según contaría en distintas entrevistas, se encontraba trabajando como mecánico, tocando en clubes los fines de semana, ya liberado de las restricciones sobre lugares con licencia de alcohol que habían limitado sus presentaciones durante años. Mott lanzó la grabación en su propio sello, y el sencillo terminó llamando la atención de la discográfica ABC Dot, que se encargó de su distribución nacional. A comienzos de 1975,
Before the Next Teardrop Falls llegó al número 1 simultáneamente en las listas de country y de pop de Billboard, algo que ningún primer sencillo de un artista había logrado hasta ese momento dentro de la industria discográfica estadounidense. La canción vendió más de 1 millón de copias y recibió un disco de oro de la RIA en mayo de ese mismo año. Se convirtió además en la primera canción bilingüe en alcanzar el primer lugar de las listas de country en toda la historia de ese género. El éxito no se detuvo ahí. Ese mismo año, Fender relanzó una nueva versión de Wasted Days and Wasted Nights, la misma canción que había grabado 15 años antes, justo antes de su arresto en Baton Rouge. La nueva versión también alcanzó el número 1 en las listas de country, convirtiéndose en su segundo sencillo millonario del año, con la certificación de disco de oro llegando en septiembre de 1975. Entre 1975 y 1977, Fender llegó a colocar 12 canciones dentro del top 20 de la música country, con 4 de ellas alcanzando el primer lugar. Billboard lo nombró Artista Masculino del Año en 1975, y la Academia de Música Country le entregó el reconocimiento al vocalista masculino más prometedor de ese mismo año. El hombre que 12 años antes reparaba autos los días de semana y tocaba en salones sin licencia de alcohol los fines de semana, se había convertido, de manera casi repentina, en una de las estrellas más importantes de la música country y pop de Estados Unidos. El éxito de Before the Next Teardrop Falls tuvo, además, una dimensión que trascendía las cifras de ventas. Se convirtió en la prueba de que una canción bilingüe, con un verso completo cantado en español, podía llegar al número 1 de las listas de country más tradicionales de Estados Unidos. Un género históricamente asociado, casi de manera exclusiva, a audiencias blancas y angloparlantes del sur y el medio oeste del país. Las canciones bilingües, señalarían después distintos analistas de la industria musical estadounidense, rara vez lograban entrar siquiera a las listas de pop, y cuando lo hacían, solía ser tratado como una simple curiosidad o novedad pasajera, no como un éxito sostenido de la magnitud que alcanzó Fender. Ese cruce accidental de géneros y de idiomas terminó abriendo, sin que ese fuera el objetivo inicial de Moe ni del propio Fender, un espacio dentro de la música country para artistas de origen méxico-americano, que hasta ese momento encontraban muy pocas puertas abiertas dentro de ese género en particular, sentando un precedente comercial que otros intérpretes tejanos capitalizarían en las décadas siguientes. Y aquí aparece el verdadero giro que sostiene esta historia. Ese mismo 1975, la disquera Gusto Records, que apenas ese año había adquirido buena parte del catálogo del sello Starday King a la empresa Tennessee Recording and Publishing, decidió publicar un álbum titulado Freddie Fender, Recorded Inside Louisiana State Prison, aprovechando directamente la fama repentina del cantante. Gusto, especializada en reeditar catálogos ajenos bajo sellos económicos como Power Pack, parecía además estar buscando capitalizar, de manera indirecta, el éxito que los álbumes carcelarios de Johnny Cash habían tenido unos años antes, aunque el material de Fender no tuviera, en realidad, nada que ver con el formato de concierto en vivo que había hecho famosos a esos discos de Cash. El disco correspondía exactamente a aquella grabación realizada 13 años antes dentro de los muros de Angola. La misma sesión sin público, sin aplausos y sin ningún indicio sonoro de audiencia real. Las notas del álbum, escritas para la ocasión, resumían con cierta torpeza narrativa la historia detrás de esas canciones, describiendo el éxito reciente de Fender con Before the Next Teardrop Falls y Wasted Days and Wasted Nights, y mencionando de manera casi tangencial, casi como si el propio sello no supiera bien cómo presentarlo, que se trataba de una experiencia inolvidable escuchar a Freddie Fender, grabado dentro de la prisión estatal de Luisiana en 1962, sin profundizar demasiado en las circunstancias exactas de esa sesión. Para cualquier oyente que comprara ese disco en 1975, atraído por el éxito reciente de Before the Next Teardrop Falls, el contraste debía resultar casi imposible de asimilar del todo. La misma voz, con el mismo estilo vocal ya reconocible, cantando canciones completas sin ningún público, grabadas más de una década antes, cuando su intérprete todavía llevaba puesto un uniforme de reo dentro de una de las prisiones más duras del país.
La prueba física de que el hombre, que ahora sonaba en todas las radios de Estados Unidos, ya había grabado, encerrado y sin testigos, exactamente la misma voz que ahora llenaba estadios. Tras el éxito de 1975, Fender mantuvo una carrera activa durante las siguientes 3 décadas, aunque con altibajos. Los problemas de abuso de sustancias, que ya lo habían acompañado desde sus años en los Marines, resurgieron con fuerza durante los años 80, afectando temporalmente su producción musical antes de que lograra recuperarse. En 1990, se unió a Dog Sam, Augie Meyers y Flaco Jiménez para formar el supergrupo Texas Tornados, una agrupación que combinaba country, rock, conjunto tejano y rhythm and blues, y que le valió un premio Grammy a la mejor interpretación mexicoamericana. Años más tarde, formó parte también de los Super Seven, un colectivo que reunía a distintos músicos de raíces mexicoamericanas, entre ellos integrantes de Los Lobos, con el que volvió a ganar el mismo premio, ahora en su versión renombrada como Mejor Álbum Mexicoamericano. En 1988, tuvo además una breve incursión en el cine, participando en The Milagro Beanfield War, la película dirigida por Robert Redford, ambientada en un pequeño pueblo de Nuevo México. Su voz, que en algún momento pareció condenada a los salones sin licencia de alcohol de un pueblo fronterizo de Texas, había terminado sonando en escenarios, discos y pantallas de todo el país, 4 décadas después de su primera aparición radiofónica, a los 10 años. Ya en la última etapa de su carrera, Fender grabó la música de Valdemar Huerta, un álbum que representaba, en cierto sentido, el cierre de un círculo personal completo, un disco de boleros y rancheras tradicionales, del tipo que se escuchaban en las cantinas fronterizas de su infancia en el Valle del Río Grande, interpretados ahora con la voz madura de un hombre que llevaba más de 4 décadas de carrera. El título mismo del álbum resultaba revelador. En lugar de firmarlo como Freddie Fender, el nombre artístico construido para venderle rock and roll al público anglosajón, eligió su nombre de nacimiento completo, como si quisiera dejar constancia explícita de que ese disco en particular pertenecía al niño de San Benito, no a la estrella de Nashville. Según reseñó el sitio musical Last of FM, temas como Adiós muchachos y Rayito de Luna mostraban a un intérprete que sonaba renovado por completo dentro de un repertorio que llevaba toda la vida esperando grabar con calma, sin la presión comercial que había definido buena parte de su carrera en inglés. El disco funcionó, en la práctica, como una especie de autobiografía musical. Cada canción remitía directamente a las canciones que Fender recordaba haber cantado, siendo apenas un adolescente, en las cantinas fronterizas donde había empezado a tocar, antes incluso de adoptar cualquiera de sus nombres artísticos. El álbum le valió su tercer premio Grammy, esta vez como solista, en la categoría de Mejor Álbum de Pop Latino. El mismo hombre que había empezado cantando en español canciones de rock estadounidense, y que después había triunfado cantando en inglés con acentos ocasionales en español, cerraba su carrera exactamente donde había empezado, en el idioma y en el repertorio de su propia infancia fronteriza. Alrededor del año 2000, Fender fue diagnosticado con hepatitis C, aunque al menos una fuente adicional que consultamos sitúa ese diagnóstico en 2001. No encontramos manera de resolver con certeza cuál de las dos fechas es la exacta. Se trataba de una enfermedad que fue deteriorando progresivamente su hígado a lo largo de los años siguientes. En enero de 2002, recibió un trasplante de riñón donado por su hija menor, cuyo nombre también varía según la fuente consultada. Aparece como Marla, Mara y María en distintos registros, sin que hayamos podido confirmar cuál es la grafía correcta. Una intervención motivada también por complicaciones asociadas a la diabetes que Fender arrastraba desde hacía tiempo. 2 años después, en 2004, fue sometido a un trasplante de hígado. En 2004, su ciudad natal de San Benito le rindió un homenaje especial, plasmando su imagen en la torre de agua local, un reconocimiento que, según llegaría a comentar el propio Fender, significó más para él que cualquier otro premio recibido a lo largo de toda su carrera. A pesar de esos 2 procedimientos mayores en apenas 2 años, Fender continuó presentándose en vivo siempre que su salud se lo permitía, hablando abiertamente sobre sus trasplantes y animando públicamente a la donación de órganos. Ofreció su último concierto el 31 de diciembre de 2005,
A comienzos de 2006, le diagnosticaron cáncer de pulmón. Inició quimioterapia, pero los efectos secundarios resultaron tan severos que decidió suspender el tratamiento. Para junio de ese mismo año, los médicos encontraron nuevos tumores, y el cáncer ya se había extendido a otros órganos. Fender decidió entonces dejar de luchar activamente contra la enfermedad y pasar sus últimos meses en casa, junto a su familia. Según reportó en su momento el diario Corpus Christi Caller-Times, en una entrevista concedida ese mismo verano, Fender declaró sentirse cómodo con la vida que había tenido, y que no podía quejarse de no haber vivido lo suficiente, aunque hubiera preferido vivir todavía más tiempo. Murió el 14 de octubre de 2006, en su casa de Corpus Christi, Texas, a los 69 años. 4 días después, el 18 de octubre, fue sepultado con honores militares en el cementerio de San Benito, su ciudad natal, tras una misa fúnebre celebrada en la iglesia Queen of the Universe, precedida por un cortejo que recorrió la calle bautizada en su honor, Freddie Fender Lane, pasando frente a la casa donde había crecido en el barrio de El Jardín. Según el mismo Handbook of Texas citado antes, al servicio asistieron el gobernador de Texas, Rick Perry, y el congresista Solomon Ortiz, y Charlie Rich Jr., que había formado parte de la banda de Fender, cantó Before the Next Teardrop Falls durante la ceremonia, la misma canción que 13 años después de aquella grabación silenciosa en Angola, había terminado convirtiéndolo en una leyenda de la música estadounidense. Hoy, San Benito conserva un museo y un parque dedicados a su memoria, además de la torre de agua con su imagen, convirtiendo a ese pequeño pueblo fronterizo en un punto de referencia obligado para cualquiera que quiera entender de dónde salió, realmente, la voz que un día grabó un disco entero sin que nadie la escuchara. En 1962, dentro de los muros de Angola, un hombre condenado por posesión de marihuana grabó un disco completo que nadie escuchó durante 13 años. Ninguna audiencia, ningún aplauso, solamente su voz, un instrumento portátil y las 4 paredes de una de las prisiones más duras de Estados Unidos. En 1975, esa misma voz, sin haber cambiado en lo esencial, llegó al número 1 simultáneo en las listas de country y de pop de todo el país, algo que ningún otro artista había logrado con su primer gran sencillo. Y ese mismo año, una disquera desempolvó el disco olvidado de la cárcel y lo publicó, aprovechando la fama repentina de un hombre que 12 años antes reparaba autos entre semana y tocaba en salones sin licencia de alcohol los fines de semana, cumpliendo al pie de la letra las condiciones de una libertad que le habían costado casi 3 años de su vida. El contraste no podría ser más directo. La misma persona, la misma voz, cantando exactamente el mismo tipo de canciones, una vez encerrada y sin testigos, y otra vez, 13 años después, frente a un país entero que todavía no sabía que ya la había escuchado antes, sin saberlo, en un disco grabado sin ningún público dentro de una celda. La mayoría de los discos que se publican aprovechando la fama repentina de un artista contienen material inédito grabado especialmente para la ocasión, sesiones descartadas, tomas alternativas de canciones ya conocidas. El caso de Fender es distinto por completo. Lo que Gusto Records publicó en 1975 fue la prueba sonora, literal y sin ningún tipo de manipulación, de que la voz que ahora sonaba en todas las radios del país ya existía, intacta, mucho antes de que nadie fuera de esos muros pudiera siquiera imaginar el tipo de fama que esa misma voz alcanzaría más de una década después. Fender siguió grabando y presentándose en vivo durante las 3 décadas siguientes, hasta que su salud se lo permitió. Terminó su carrera con un disco de boleros y rancheras, firmado bajo su nombre de nacimiento, en el idioma y en el repertorio de su propia infancia fronteriza. Si esta historia te dejó pensando en lo que puede tardar la fama en reconocer lo que ya estaba ahí desde el principio, suscríbete al canal ahora mismo. Y si quieres que sigamos rescatando las historias de superación más increíbles de la música country y tejana, no te olvides de darle like y suscribirte antes de irte, porque la próxima crónica ya está en camino.